es, ¿verdad?, la que hemos adquirido en Cristo Jesús. Y eso es lo que verdaderamente significa, más ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, ¿a qué voy? Que si tiene que aflorar de nosotros esa parte humana, aún así debe ser como la de Jesús, en su parte 100% hombre. Ya no nuestra vieja naturaleza. Entonces sí, ojo, no estoy diciendo que ya no queda nada humano en nosotros. Lo que estoy diciendo que ahora lo que queda humano, aún eso es transformado a la humanidad de Cristo Jesús en su parte 100% hombre cuando anduvo en la tierra. Entonces, sí, es respetable, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que incluso esa parte humana que ahora, que más bien que sigue en nosotros, porque nunca dice la Biblia que desaparezca, ¿verdad? Ahora aún esa parte humana, esa parte carnal, debe manifestar a Jesús. Si nosotros seguimos tratando de justificar la consumación del pecado a causa de la tentación, entonces no estamos creyendo en una legítima conversión en Cristo Jesús. No estamos trabajando en una verdadera conversión, en una verdadera transformación. Bien, y creo que eso ya lo hemos repetido bastantes veces. Estamos siendo transformados, pero si en ese proceso de transformación seguimos argumentando una naturaleza pasada, entonces no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Entonces es más bien reconocer que hemos fallado y ir a cuentas con el Señor, ¿sí? Que hemos fallado. No me atrevería a decir que seguimos fallando, porque si nosotros decimos que seguimos fallando, entonces estamos en un constante, este, eh, una dinámica constante de actitudes contrarias. Pero ahora, en nuestra nueva transformación, en nuestro trabajo de una legítima conversión, hemos fallado, reconocerlo, sin argumentar que afloró algo en nosotros que ya no debe de estar ahí, ya no debe de estar ahí, ya no debe de estar ahí. De una fuente de agua no pueden salir dos tipos de agua, y menos en la que representa a nuestro Señor Jesucristo. Dice, árbol malo no puede dar buen fruto y árbol bueno no puede dar mal fruto. Entonces, de una fuente de agua viva no pueden salir dos tipos de agua. Pastor, sigue costando. Definitivamente, no estoy diciendo que no. Pastor, en eso estoy. Amén. Pastor, me apego a mi derecho de ampararme ante la carnalidad que todavía yo sé que ahí está. Respetable también, porque recordemos que Dios va a obrar en nuestra vida de acuerdo a nuestra fe, nada más, nada más. Entonces, en esta porción de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo nos explica cómo opera la tentación, cómo opera la tentación, ¿sí? ¿Para qué? Para que estemos atentos y no perdamos de vista, ¿verdad? Estas señales. Les decía que en el ejército era muy complicado compartir el evangelio, mas sin embargo, se hacía el trabajo y no faltaban los detractores, ¿verdad? Y les decía que en una ocasión un capitán me decía, a ver, si te encuentras a una mujer desnuda, ¿qué harías? Le digo, híjole, créame que ahorita no tengo yo una respuesta para decirle qué haría, pero una cosa sí le puedo decir, mi señor me alertaría, me alertaría kilómetros que cambie de dirección. Me mostraría
la señal de tentación y me alertaría para que yo no consuma el pecado. Eso sí se lo puedo asegurar. Pero también le digo, la decisión de atender la alerta de Dios es mía. O de jugármela de que, no, en el nombre de Cristo Jesús, es mía. Entonces, mi fe es mi responsabilidad, mi capitán. Sí. Y se quedó frustrado. Me dice, no, 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 dime qué harías. Ajá. ¿Por qué? Porque son las respuestas que ellos quieren, ¿verdad? El hecho de hacerte dudar o titubear sobre algo que como hombre humanamente plaquearías, pero no entienden la parte en la cual el Señor ahora te alerta para que no caigas. Y es lo que nos enseña Jesús en esta porción del capítulo 4 de Mateo. Miren, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante respecto al ayuno. Aquí está hablando de una consecuencia de haber hecho el acto del ayuno. Quiero que lo veamos por ese lado, ¿sí? Quiero que lo veamos por ese lado. Después de haber ayunado, hambre física, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde comienza la primera tentación. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bien, ahora, esta hambre no viene porque Jesús andaba de fiesta en fiesta y andaba tomando. No, no, venía de hacer una actividad, ¿sí? Espiritual. Tiene hambre por guardar ayuno, como pudo haber hecho tiene hambre por después de haber predicado 60 días. Un ejemplo, estoy tomando ejemplos. Mas no tiene hambre, no tiene hambre por andar en cuestiones del mundo. Quiero aclarar. Y viene el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, miren, él vence con la palabra, ¿sí? La tentación de Satanás. No dice que se desapareció el hambre, simplemente atiende el asunto de una manera espiritual ante la tentación del adversario. ¿Por qué? Tenía hambre, tenía el poder para que esas piedras se convirtieran en pan, ¿sí? Pero fíjense, si él hubiera permitido que su hambre lo llevara a hacer eso, entonces no hubiera duda que hubiera convertido las piedras en pan sobre una orden de Satanás, ¿sí? El problema no era convertir las piedras en pan, Jesús lo hubiera hecho. Y su necesidad física como hombre pudo haber justificado la acción, pero fíjense quién le estaba mandando que lo hiciera. Satanás. No iba a obedecer al diablo. Y le responde, ¿sí? De cierto, cierto os digo, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, amados hermanos, ahí podemos ver que la primera tentación de Jesús es sobre una necesidad física, ¿sí? Él lo quiere hacer caer a través de una necesidad física, su hambre, ¿sí? No es la excepción hoy en día.
y más con esta circunstancia de la pandemia que trajo tanto desempleo, que las cosas están encareciendo como no tenemos idea, como nunca antes había pasado, ¿verdad? Desabasto de medicina, desabasto de muchas cosas. Aguas, amada iglesia, porque alguien puede soplarte al oído y decirte, haz esto, y decirte, pues no eres hijo de Dios. ¿A poco Dios quiere que estés padeciendo? Cuidado, cuidado. ¿Cuál es la voz que escuchas? Y cuidado con usar un poder que te pertenece, que opera a través del Espíritu de Santo, ¿verdad? Por obedecer a Satanás. Entonces vemos cómo aquí lo primeramente que quiere hacer el enemigo es buscarle por el lado de su necesidad física y de esa manera lo quiere hacer caer, ¿sí? Pero no puede. Y ahora quiere manipular su mente a través de una tentación mental psicológica, ¿sí? Basada y fundada en la victoria anterior. Porque si vemos el asunto, Jesús 1, diablo 0. El Señor había ganado a la tentación anterior. Y ahora Satanás quiere jugar con su mente y le dice, versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Parte importante de lo que tenemos que entender aquí, amados hermanos, que aquel que te reta a tentar al Señor es el enemigo. Y con esto quiero fortalecer mi enseñanza de que el Señor no te tienta, ni te hace pasar por pruebas, ¿sí? Para comprobar tu fe. No, no, no. El Señor obra sobre tu fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él espera que esa fe sea puesta en Él y entonces obrará, como le está pasando aquí a nuestro Señor Jesucristo. Cuidado, cuidado, porque a veces decimos que estamos en circunstancias un poco difíciles, creyendo que es prueba del Señor. No, no. Y mucho menos si irás aceptado como tu único Salvador, mucho menos. ¿Sí? Bien, dice, y vean cómo dice el Señor, ¿verdad? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso viene en Mateo 7. Entonces, miren, amados hermanos, ¿verdad? Es como si Satanás te dijera, órale, pues no que eres hijo de Dios, no que Dios te cuida, aviéntate, aviéntate, ¿sí? ¿Por qué te andas poniendo cubrebocas? ¿Por qué andas cerrando la iglesia? Ábrela. Pues no, no que Dios con ustedes, ¿eh? Y le tienes miedo al virus, ¿eh? Y andas bien tapadito y con tu gel. Pues no que el Señor no uses gel. ¿No? Entonces, fíjense cómo el enemigo ahora trata de perturbar su mente. Échate abajo. ¿No eres el hijo de Dios? Sí, a veces lo que escuchamos, amados hermanos, no es de Dios. ¿Sí? Y juegan con nuestra mente. Pero el Señor le dice, escrito está también. Dice, escrito está también. No tentarás al Señor, tu Dios. Una vez más, la palabra de Dios redarguye, redarguye, ¿sí? Y vean del versículo 9 y 10, ¿sí? Cómo ahora Satanás pretende cambiar, ¿verdad? Las bendiciones anteriores
por una gloria temporal. Van dos victorias, ¿sí? De Jesús. Y ahora Satanás se las quiere canjear por una gloria temporal, ¿sí? Poca comparable con la de ser hijo de Dios. Pero, ¿cómo podemos experimentar eso? Perdón, a lo mejor ya no es el caso, pero si te siguen enseñando que eres pecador en vez de hijo, ¿cómo puedes experimentar algo tan maravilloso si preferimos llamarnos pecadores que hijos de Dios? Porque nada puede ser más comparable que el haber sido llamado hijo de Dios. Y vean cómo le dice el versículo 9 y 10. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sin embargo, amados hermanos, sin embargo, ¿verdad? Queda todavía una tentación, la soberbia. Aquí el Señor nos está enseñando cómo va operando la tentación. Primeramente, en tus necesidades físicas. Si logras vencer eso, trata de permear esto. Si logras vencer eso, trata de exaltar tu ego, ¿sí? Tu ego, a base de la manipulación de la propia palabra de Dios, cuando nuestra fe no está firmemente cimentada en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Pero falta una tentación más, la soberbia, ¿sí? Y esa es la que nos debemos de cuidar más, amados hermanos. Es la que nos debemos de cuidar más, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que nos puede destruir. Y ahora, en estos tiempos tan complicados, es cuando debemos de verla detectado, operando en muchos aspectos de nuestra vida y sobre la cual debemos redoblar esfuerzos para contestar como nuestro Señor contestó en el versículo 8. Como dice el versículo 8, miren, amados hermanos, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Sin embargo, amados hermanos, nuestro Señor dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, de manera que seamos pacientes y sigamos luchando contra las tentaciones diciendo, escrito está, observé a quien realmente sirven los ángeles. Amados hermanos, el enemigo siempre va a estar pendiente del pie que cogemos y nunca va a desistir en tentarnos, empezando por nuestras necesidades físicas. Segundo, manipulando nuestra mente. Tercero, jugando con nuestro ego. Y cuarto, ¿sí? Manipulando nuestro orgullo. ¿Sí? Promesas de grandeza. Amén. Pero aquí hay algo muy interesante, amados hermanos. Estas circunstancias no les pasa a los discípulos, les pasa a Jesús. ¿Por qué estos discípulos, que serían los encargados de continuar las enseñanzas de su Señor Jesucristo, no son llevados por el Espíritu al desierto?
porque Jesús ya lo había vencido. ¿Qué más? No, lo había vencido, derrotado. Es buena apreciación. ¿Qué más? Ojo, la exposición que vemos de plano omitir es de que ellos hubiesen caído. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Judas cayó, pero los 12 tuvieron las mismas enseñanzas, pero Judas decide. Pedro, ya estando en el Espíritu, ¿verdad? Empieza a, a intentar judaizar a la iglesia y es corregido por Pablo, pero entra En su mente. en cordura y retoma conducta sobre una exhortación directa de Pablo, que lo confronta cara a cara y le muestra su pecado. Bien, primeramente, nuestro Señor Jesucristo había acortado la acción de Satanás. Miren cómo dice Mateo 4:11. ¿Alguien puede dar lectura? Mateo, ¿qué, perdón, pastor? 4:11. 4:11, amén. Dice, y dejando, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Amén. Bien, porque cuando nuestro Señor Jesucristo vence la tentación, aparta a Satanás de todo aquel que le sigue. Jesús caminaba con esos hombres. Satanás no podría tener parte en suerte. Por eso, adelante, Jesús alerta a Pedro cuando dice, he aquí que el diablo te ha pedido para zarandearte. O sea, pide permiso. No podía obrar sobre ellos nada más porque sí. Y fíjense lo que dice Jesús, pero yo lo negué y hablé con mi padre. No, dice, ya he hablado con mi padre que aumente tu fe. Y échale ganas. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros caminamos con aquel que ha apartado al Satanás de nuestra vida, pero no la tentación. Pero tenemos la enseñanza de Jesús 100% hombre de cómo vencer. Y tenemos la estrategia que utiliza el adversario para movernos en tentación para que consumemos el pecado. Entonces, todo lo que debe aflorar en nosotros, sea carnal o espiritualmente, debe ser manifestación de Jesús. Y de esa manera, el diablo nos dejará. No hay otra forma. Solo de esa manera, el diablo nos dejará. ¿Y qué prosigue? Vienen ángeles y te sirven. ¿Sí? Y de ello no tienes necesidad, amado hermano, de tener percepción física, simplemente de creerlo. ¿Por qué? Porque esos ángeles obedecen a quien mora en ti. Y entonces el Señor dice, quiten, cierren, abran, aten esto, muevan, sacudan. Y los ángeles operan a tu favor. ¿Sí? Pero, de igual manera, ahora está en nosotros, así como Jesús, vencer la tentación. Hace algún tiempo dimos una enseñanza, un sermón en la iglesia, donde les decía que el pecado siempre viene por un deseo. Ahora nuestros deseos debieron de haber cambiado. Ahora que somos criaturas nuevas, nacidos de nuevo para una vida nueva, tus deseos debieron de haber cambiado. No podemos tener los mismos deseos de nuestra vieja naturaleza. El Señor lo exige.
Si no lo pide, lo exige. Muchas veces es repetitivo, en que abandonemos ya la vieja naturaleza, la vida pasada, dice, en la cual antes anduviste. Ya, no más. ¿Sí? Amados hermanos, con esta enseñanza comienza el ministerio, es el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no el fin de la guerra, no el fin de la guerra. Nuestro Señor Jesucristo, con la victoria en el desierto, nos salvó y nos da autoridad para poder decir: diablo, Satanás, llámate como te llames, mugroso, chanclas, escrito está. Y nosotros, como hijos de Dios, poder entender el poder que refiere estas dos palabras: escrito está. Pero hoy utilizamos el escrito está para estar asustando a la gente, ¿verdad? Escrito está que el cielo se va a poner rojo y que nos van a perseguir y que nos van a corretear y que... No, escrito está que gracias a nuestro Señor Jesucristo, la victoria está garantizada para sus hijos. Cuestión de fe. Toda la palabra es cuestión de fe. Y el poder de Dios que obró en nuestro Señor Jesús en el desierto, obrará sobre la fe de sus hijos. Escrito está, amados hermanos. Y por eso les comparto de que sí, definitivamente podemos caer, podemos seguir fallando, pero no debemos. Tenemos un deber, tenemos un deber. Y aparte, tenemos a un maestro que nos enseña cómo cumplir con ese deber y que nos dejó la herramienta preciosa de su palabra para ejercerla con autoridad sobre cualquier tentación y ataque del adversario. Y nos dejó el operador de ese poder, que es su Espíritu Santo, que ya le derrotó más veces que nadie en este plano. Y ahora está de nuestro lado. ¿Por qué? Porque escrito está. Dios les guarde, amados hermanos. Las tentaciones no son diferentes a las que el Señor tuvo que sortear en el desierto y de las cuales salió victorioso, y que ahora nos enseña cómo el engañador puede pretender tentarte para que consumas pecado. No pasemos por alto, amados hermanos, la última tentación, la soberbia. Cuidémonos de ella. Reforcemos, redoblemos esfuerzos en el espíritu para estar atentos a este tipo de conductas. Yo sé que muchos de ustedes han librado las que mencionamos: la necesidad física, la manipulación de la mente, pero cuidado con la soberbia. Y esto se los comparto como siervo, y se los comparto como alguien que en su caminar eh, llegó a sentirse, híjole, inflado, ¿verdad? O como palomita de maíz. ¿Por qué? A todo aquel que recibe un llamado, recibe ese poder. Y si no tiene la humildad para conducirlo en la dirección de Cristo Jesús, puede caer en conductas de soberbia y querer manejar tu llamado como tú piensas, como tú crees, como nos pegue la gana, ¿sí? Y no como Dios manda, no como Dios manda. Y hemos visto ya muchas enseñanzas, ¿verdad? Respecto a lo que el Señor dice cuando aquellos hombres lo increpan y le dicen que en su nombre el Señor no niega el hecho de que esos hombres actuaron en su nombre, mas sin embargo dice que no les conoce. Apartados de mí, hacedores de maldad.
No les dice, no, no es cierto, no fue mi nombre, yo los vi sacando el escapulario y la estampita. No, no, no. Les reconoce que lo que obró en poder sobre lo que ellos hicieron fue su nombre. Estoy de acuerdo. Dice, pero ustedes, no sé quién sean. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Mucho siervo, mucho predicador famoso, ¿verdad? Cree que ahora es él por el cual Dios se mueve. ¿Mm? Y no por el nombre de Jesús. Y nos podemos llevar a sorpresa, como estos hombres, de que cuando estemos frente a frente a él, ¿verdad? Esperando el gran galardón, nos diga, ¿y ustedes quiénes son? ¿Cómo? ¿Qué pasó, Señor Jesucristo? Pues si fundamos 20 iglesias, 4 asilos, 50 comedores comunitarios. En tu nombre le dimos karate a Satanás y sanamos y a ver su nombre. Yo no los conozco. ¿Por qué? Porque descuidamos ese pequeño detalle, la soberbia, la soberbia. Siervos que con talentos tan nobles y bondadosos en el Señor, pero tan negados a compartirlos. Mi hermana Noemí, ¿cómo la usa el Señor con los niños? Instrúyame, vamos a ponerlo en oración a ver si es del Señor que yo me tenga que vaciar en ti. Ah, ¿de veras? No, pues sí, no, sí tiene usted razón, hermana Noemí. ¿Cómo se va a vaciar en este miserable despojo de hombre? Sí, pongámoslo en oración, pero ya sé la respuesta, hermana. ¿Mm? Siervos amantes del título, apóstol, maestro, super saiyajin. Cuidado, porque aquellos que han tomado esa conducta han consumado el pecado, procedido de la tentación, de la soberbia. Bendiciones, amados hermanos. Dios les guarde. No bajemos la guardia. Atentos. Son 4 frentes. Hay que estar, pero retaguardia, costado derecho, costado izquierdo y vanguardia con todo en el Señor. Pero sobre todo, ¿verdad? Dejando lo que Él tome el control total de nuestra vida. Porque Él ya le venció. Simplemente porque escrito está. Bendiciones, amados hermanos. Dios les guarde. Gracias por tomarse el tiempo. Un abrazo y por favor quiero pedirle, si está mi hermano Gus, nos despide en oración y nos vemos mañana, el jueves, pues al rato en la lectura, toda la semana. Y mientras eso sucede, un abrazo a la distancia. Por favor, hermanito Gus, si estás, Amén, despídenos. amén. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos una vez más estar reunidos en tu nombre. Señor, gracias, Señor, porque con estos devocionales, Señor, también tú nos enseñas, Padre. Y gracias, Padre, porque nos estás enseñando cada vez más, Señor, a despojarnos, Señor, conforme a lo que está escrito, Padre. Y ciertamente, Señor, la soberbia es algo que el ser humano, Señor, le agrada, Padre. Yo te ruego, Señor, que nos des fuerza, Señor, para poder, Señor, estar, Señor, en tu camino, Padre, y no desviarnos de él, Padre, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos siga transformando, nos siga enseñando, Padre, cómo debemos de contestar conforme a tu palabra, Señor, así como lo hiciste, Padre, cuando fuiste llevado, Señor, al desierto, Padre. Enséñanos, Señor, a compartir tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por el pastor Doroteo, Señor, que da su tiempo, Señor, para poder también edificar al pueblo que tú has puesto, Señor, bajo su cargo, Señor. También te doy gracias, Padre, por los que lo escuchen en Facebook, Señor,
o posteriormente, Señor, en YouTube, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que fue compartida, Señor, que sea sembrada en los corazones, Señor, y que si alguien, Señor, no te conozca, Padre, que pueda abrir su corazón, Señor, y te pueda aceptar como su único y suficiente Señor y Salvador, Señor, de sus vidas, Padre. Gracias, Señor. Nos despedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. hermanos. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.